El millonario vivía atrapado en su propio duelo, hasta que escuchó pasos que venían del cuarto que había jurado no volver a abrir. Cuando empujó la puerta, el tiempo pareció detenerse. La empleada estaba frente al espejo, usando el vestido de su difunta esposa. Lo que descubriría después haría que lo imposible pareciera real. Alfonso Monteiro era el tipo de hombre que creía que el amor se demostraba con logros. Elena, su esposa, creía lo contrario, que el amor se demostraba con presencia. Y fue esa diferencia la que los separó, no con palabras, sino con silencios. Una noche lluviosa, después de otra discusión, Elena tomó su abrigo y salió. El sonido de la puerta al cerrarse resonó por toda la mansión, y Alfonso se quedó de pie en el pasillo, con el corazón apretado, pero sin valor para ir tras ella. Solo necesita tiempo, pensó, pero el tiempo fue cruel. El accidente ocurrió en la carretera vieja. El auto de Elena fue hallado destruido, carbonizado, sin vida. Alfonso llegó al lugar y se arrodilló frente a los restos, con las manos temblando. La lluvia caía con fuerza, apagando el fuego y también sus fuerzas. No, no puede ser, susurró con la voz ronca de desesperación. Después de eso, el hombre que controlaba imperios no pudo controlar su propio corazón. Dormía en el sofá, con la televisión encendida, intentando silenciar el vacío de la casa. Hasta la risa lejana de un niño en la calle parecía burlarse de su soledad. Pasaron 2 meses. El reloj de la sala se detuvo, el jardín murió y el olor a humedad se adueñó de la mansión. Fue entonces cuando llegó Laura, la nueva empleada. Joven, discreta, con ojos que evitaban el contacto y movimientos suaves. En pocos días, la casa empezó a cambiar. El suelo brillaba, el café olía a canela y los floreros volvían a tener flores. Pero lo que más llamaba la atención de Alfonso era la precisión con que ella hacía todo. Ningún detalle pasaba desapercibido. Doblaba las toallas en 3 partes exactas, como lo hacía Elena. Colocaba las flores en el mismo orden, lirios en el centro, margaritas en las orillas. Preparaba el té exactamente a las 6 de la tarde, en la misma tetera de porcelana, y hasta el pastel de manzana tenía el mismo corte en cruz en el centro, idéntico al de Elena. Alfonso observaba en silencio, confundido. Nadie podría saber esas cosas. Empezó a notar cada movimiento de ella, y cuanto más veía, más crecía su incomodidad. Era como mirar un eco del pasado. Esa noche, al subir las escaleras, escuchó un sonido leve, como de tela arrastrándose. La puerta del cuarto de Elena estaba entreabierta. Alfonso la empujó despacio, y lo que vio le heló la sangre. Laura estaba frente al espejo, con el velo de novia de Elena sobre los hombros, presionando el vestido contra el pecho. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, y parecía perdida en otra realidad. ¿Qué crees que estás haciendo? Su voz salió firme, cortando el aire. Laura dio un salto. El rostro se le puso pálido. Señor, yo solo estaba limpiando, lo juro. La tela es frágil y... Quise asegurarme de que estuviera bien. ¿Asegurarte? Se acercó con la mirada dura. Ese vestido no es cualquier prenda, era de mi esposa. ¿Por qué lo tienes puesto? Yo vi que se estaba llenando de polvo y... Deja de mentir, gritó Alfonso golpeando la cómoda. Laura retrocedió un paso, temblando. Lo siento mucho, señor. Fue un error. Solo quise ayudar. Las palabras salían entre sollozos y sus manos apretaban la tela como quien sostiene un secreto. El silencio que siguió fue pesado. Alfonso respiraba con dificultad, el pecho ardiendo. Ella evitaba mirarlo, y cuando por fin lo hizo, había algo extraño en su mirada. Un miedo profundo, pero también algo más. Él dio un paso atrás, la voz baja, cargada de ira contenida. «Sal de aquí». Laura se quitó el velo despacio, lo dejó sobre la cama y salió casi corriendo. Alfonso permaneció inmóvil, observando su reflejo desaparecer en el espejo. Ella mintió. Lo sé.
Y en ese instante, sintió que había algo oculto en aquella casa, algo que ni el fuego de la tragedia había logrado apagar. Aquella noche fue larga. Alfonso permaneció despierto, caminando de un lado a otro por la habitación. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas parecía burlarse de sus pensamientos inquietos. ¿Por qué lloraba? ¿Por qué mintió? Las preguntas iban y venían como un eco constante. Intentó convencerse de que estaba exagerando, pero algo dentro de él lo sabía. Había un secreto escondido detrás de esos ojos asustados, y ese misterio comenzó a consumirlo. En los días siguientes, Laura actuaba como si nada hubiera pasado. Cumplía con sus tareas con una perfección casi mecánica, manteniendo siempre una sonrisa educada y distante. Pero Alfonso notaba las señales pequeñas, la forma en que desviaba la mirada al cruzarse con él, el leve temblor en sus manos al servir el café, el silencio tenso que flotaba en el aire. Era como si ambos fingieran normalidad, pero sabían que la verdad estaba ahí, respirando entre ellos. Alfonso empezó a observarla en silencio, escondido detrás de puertas entreabiertas, siguiendo sus pasos por la casa. Anotaba horarios, se fijaba en los detalles. Siempre a las 5 de la tarde, ella se colgaba una bolsa al hombro y salía, diciendo que iba al mercado, pero regresaba sin compras. Y nunca explicaba el motivo. ¿Al mercado todos los días?, pensaba él, apoyándose en la ventana mientras la veía desaparecer bajo el paraguas negro. Había algo extraño en esa rutina meticulosamente perfecta. Una tarde intentó confrontarla. «Laura, ¿por qué sales todos los días a la misma hora?», preguntó, fingiendo casualidad. Ella dudó un instante, pero enseguida retomó su tono tranquilo. «Voy a la iglesia, señor. Enciendo velas por doña Elena». El nombre de su difunta esposa salió como un susurro. Alfonso sintió un nudo en el pecho. «¿Y necesitas ir todos los días?», insistió. «Sí, señor, es mi manera de agradecer». Ella sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Días después, notó un detalle que lo perturbó aún más. Laura regresó a casa con el cabello mojado, aunque la lluvia había parado horas antes. Tenía las manos sucias de barro y los ojos enrojecidos. «¿Está todo bien?», preguntó él, intentando sonar natural. «Sí, señor. Solo tropecé en el camino». Ella dio media vuelta apresurada, evitando su mirada. Alfonso notó que temblaba, y en ese momento supo que ya no se trataba de desconfianza. Era certeza. Esa misma noche, la lluvia volvió, densa, implacable, como el día en que Elena se fue. Alfonso tomó su abrigo, esperó a que Laura saliera y decidió seguirla. El sonido de los truenos se mezclaba con el de su propio corazón acelerado. Con cada paso que daba tras ella, sentía el peso de un pasado que quizás nunca había muerto. Y sin darse cuenta, estaba a punto de caminar hacia la revelación que lo cambiaría todo. La lluvia caía con fuerza, como si el cielo quisiera borrar las huellas de Laura. Alfonso la seguía en silencio, el rostro empapado, el corazón latiendo al ritmo de los truenos. La calle principal quedó atrás, y empezó a reconocer menos las casas, hasta que el asfalto se convirtió en tierra. Laura no miraba hacia atrás, pero caminaba rápido, casi corriendo, protegiéndose con un paraguas negro que el viento insistía en voltear. «¿A dónde va?», pensaba, sintiendo el frío subirle por la espalda. A cada paso, el sonido de la lluvia ahogaba el mundo. Alfonso se mantenía entre las sombras con miedo de ser visto, pero demasiado curioso para detenerse. Laura cruzó un portón oxidado y siguió por un sendero de barro hasta llegar a una pequeña casa aislada, cubierta de musgo, con una luz tenue escapando por las rendijas de la ventana. Se acercó despacio, el corazón acelerado. ¿Qué hacía una empleada en un lugar así, de noche, bajo la lluvia? Algo dentro de él le susurraba que no debía estar ahí, pero ya era tarde para volver atrás. Se apoyó en la pared y miró por la ventana, en silencio.
Dentro de la casa, Laura estaba arrodillada frente a alguien. Había una mujer cubierta con un chal, el cuerpo frágil, la piel marcada por el tiempo o el dolor. Laura hablaba en voz baja, con una ternura que Alfonso nunca le había visto. Se inclinó un poco más, intentando escuchar. Y entonces el sonido llegó. Una voz imposible, familiar, inconfundible. La sangre se le heló. «Laura, ¿regresaste?», dijo la voz desde dentro, ronca y suave. Alfonso sintió que el aire le abandonaba los pulmones. «No, no puede ser». Apoyó la mano en la ventana, los ojos muy abiertos. La lluvia, los truenos, el viento, todo desapareció. Solo quedaba esa voz, la misma que escuchaba cada noche en sus sueños. «Elena», susurró, el nombre escapando antes de que pudiera contenerlo. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo, como si el tiempo hubiera retrocedido. Dominado por el instinto, abrió la puerta. Laura se giró asustada. «Señor Alfonso», gritó intentando detenerlo, pero él ya la había visto. En el rincón de la sala, iluminada por la lámpara de aceite, estaba Elena, viva, con el cabello corto, el rostro cubierto de cicatrices, pero viva. Alfonso dio un paso hacia adelante, tembloroso. «Dios mío, ¿eres tú?». Ella cubrió su rostro con las manos. «No, por favor, no me mires», suplicó, con la voz quebrada por la vergüenza. Él se arrodilló frente a ella, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Cómo es posible? Dijeron que habías muerto. Yo vi el auto, el cuerpo». Las palabras se atropellaban casi sin aire. Elena lloraba, negando con la cabeza. «Debí haber muerto. Cuando desperté pensé que era un castigo seguir viva. Pasé meses sin reconocerme». Alfonso tocó el suelo intentando mantenerse firme. «¿Por qué no me buscaste? ¿Por qué me dejaste creer que te habías ido?». Ella desvió la mirada y el silencio dolió más que cualquier respuesta. Laura intentó acercarse, pero Alfonso levantó la mano, la voz partida entre la rabia y el amor. «Tenías derecho a sufrir, Elena, pero no a enterrarme contigo», dijo, y el sonido de su propia voz lo estremeció. Elena sollozó. «No podía volver así. Sabía que no soportarías verme». Él la observó durante largos segundos, el rostro deshecho en lágrimas. «¿Por qué no podía verte así, Elena?». La voz de Alfonso salió ronca, cargada de dolor y asombro. Dio un paso hacia ella, intentando mirar el rostro que el destino le devolvía, pero Elena desvió la mirada, encogiéndose en la esquina como si la propia luz la lastimara. Las lágrimas corrían despacio y el silencio entre ellos gritaba más fuerte que cualquier palabra. «¿Por qué no?», insistió él, la voz quebrada. «¿Por qué ocultarme que estabas viva?». Elena respiró hondo, y el aire pareció volverse pesado dentro de aquella pequeña casa, porque lo que quedó de mí no es lo que tú amabas, Alfonso. Levantó el rostro despacio, y el velo de penumbra reveló lo que antes había sido bello y sereno. El lado derecho de su cara estaba marcado por quemaduras profundas, la piel enrojecida e irregular. Una cicatriz atravesaba el cuello hasta la barbilla, y su ojo izquierdo, levemente opaco, reflejaba el dolor de quien ya no se reconoce. Cuando desperté en el hospital grité tu nombre, pero cuando me trajeron un espejo, la voz se quebró, el cuerpo le tembló. Vi a otra mujer, una que ni yo misma pude amar. Alfonso dio un paso adelante, con las manos temblorosas. Te amé por quien eras, no por tu rostro. No, Alfonso, lo interrumpió ella, con una firmeza triste. Amabas a la mujer que sonreía en las cenas, la que caminaba a tu lado como una sombra discreta, mientras tú solo pensabas en negocios. Amabas la idea de mí, no a mí de verdad. Eso no es cierto, reaccionó él alzando la voz, pero enseguida se derrumbó. Trabajaba para darte el mundo, Elena rió entre lágrimas. Y yo solo quería que volvieras a casa antes de la cena. El sonido de la lluvia afuera se mezclaba con los sollozos de ella. ¿Recuerdas la última noche? La discusión.
Preguntó con la mirada fija en el suelo. Alfonso asintió en silencio. Salí porque quería que me buscaras, pero no lo hiciste. Y cuando desperté entre las llamas, entendí cuán frágil era todo. Intenté salir, grité tu nombre, pero nadie vino. Su voz se quebró. Y en ese momento, Alfonso, comprendí que ya estaba sola desde hacía mucho tiempo. Solo el fuego tuvo el valor de abrazarme. Él se acercó y se arrodilló frente a ella. Elena, yo te habría buscado. Yo te amo. Tú amas lo que perdiste, no lo que tienes frente a ti. Ella tocó su propio rostro con amargura. No podrías soportar verme así todos los días. En cada mirada sería un recordatorio de la culpa que cargas. Y yo no soportaría ser tu castigo. Alfonso intentó tocarla, pero ella retrocedió. No me toques, por favor, ya no soy la mujer que amabas. Por un instante respiró hondo y desvió la mirada. Pero necesitaba verte, aunque fuera de lejos. Él la miró confundido. ¿Verme? ¿Cómo? Elena bajó la cabeza y la confesión salió entre sollozos. Por eso envié a Laura contigo. Ella es hija de una mujer que me ayudó cuando huí del hospital. Le conté todo, cada detalle de nuestra casa, cada gesto mío, cada forma de arreglar las flores, de preparar el café, de doblar las toallas. Quise que la vieras y, por un momento, sintieras que yo aún estaba allí, que una parte de mí todavía respiraba dentro de esa mansión. Alfonso guardó silencio, las lágrimas cayendo, el corazón hecho pedazos. Entonces eso era, murmuró sin aliento, cada gesto, cada detalle. Todo eras tú. Elena asintió con los ojos llenos de lágrimas. Solo quise devolverle un poco de vida a tu casa y quizá a tu alma. No quería que me vieras así, deformada, con el reflejo del infierno sobre mí, pero quería que sintieras mi presencia de alguna forma. Alfonso lloró apretando el pecho. ¿No lo entiendes, Elena? Habría preferido el infierno contigo antes que el cielo sin ti. Ella cerró los ojos, las lágrimas corriendo sobre su piel marcada. Demasiado tarde, Alfonso. El amor necesita valentía, y la tuya llegó tarde. Su mirada se perdió en la ventana, donde los relámpagos iluminaban el cielo. Pasaste la vida entera luchando contra el mundo, pero nunca luchaste por mí. Intentó hablar, pero la voz se le quebró en sollozos. El viento golpeaba las paredes, y el sonido distante de un niño llorando resonó en la calle, como si el destino quisiera recordarles todo lo perdido. El silencio se apoderó del lugar. Alfonso lloraba bajito, aferrado al suelo como quien intenta sostener la realidad. Elena se levantó despacio, los pies descalzos tocando el piso frío. «Vete, Alfonso», dijo con voz serena pero firme. «No intentes reparar lo que el fuego ya consumió». Él levantó los ojos llenos de lágrimas. «¿Y qué queda de mí sin ti?». Ella sonrió con tristeza. Tal vez un hombre listo para amar de verdad. Cuando él salió, la lluvia había cesado. Detrás de él, la casa quedó en silencio, y entre las grietas de la noche, el eco de un llanto parecía seguirlo, como si el destino aún no hubiera terminado de cobrar su deuda. Los días que siguieron parecían no tener color. Alfonso caminaba por las calles sin rumbo, con los zapatos llenos de barro y el rostro abatido. El sonido de la lluvia había cesado, pero dentro de él todavía llovía. Volvía a la mansión solo por costumbre. Ya no había hogar, solo paredes. El silencio que antes era consuelo, ahora lo asfixiaba. A veces se detenía frente al espejo y miraba su reflejo, preguntándose si aún reconocía al hombre que veía. Y cada noche, antes de dormir, escuchaba el eco de la voz de Elena. El amor necesita valentía. Laura notaba el cambio. La mansión, antes limpia y ordenada bajo su cuidado, había vuelto a convertirse en un escenario triste. Las flores se marchitaban, el aroma del café desaparecía, y el hombre que veía cada día ya no parecía el mismo. Una mañana lo encontró sentado en la terraza.
la mirada perdida en el horizonte. «Señor Alfonso», llamó con delicadeza. Él no respondió. Solo sostenía algo entre las manos, el velo de novia. «Ella estaba viva, ¿verdad?», preguntó Laura, en voz baja, casi un susurro. Alfonso levantó los ojos, humedecidos. «Tú lo sabías». Laura asintió con un nudo en la garganta. «Ella me pidió que cuidara de usted, que devolviera la vida que enterró junto con ella». Alfonso cerró los ojos, el dolor regresando como una ola. «Entonces todo, cada gesto tuyo, era ella. Era su amor intentando alcanzarte de nuevo», respondió Laura. «Ella creía que si veías un poco de ella en mí, tal vez aprenderías a ver lo que habías perdido antes». Alfonso respiró hondo, las lágrimas resbalando. «Y lo vi y no entendí. Grité, juzgué, humillé». La voz se le quebró. Y aún así ella me perdonó. Laura se acercó y se sentó a su lado sin decir nada por unos segundos. El viento movía las cortinas y el sonido distante de un niño jugando en la calle traía una sensación agridulce de vida. «Ella no huyó por vanidad, señor. Huyó porque creyó que ya no merecía su amor». Me lo contó entre lágrimas. Dijo que el dolor de ser mirada con lástima sería peor que morir. Alfonso se cubrió el rostro con las manos, el cuerpo entero temblando. Debí haber estado allí. Debí haber ido tras ella. «Ella sabe que te arrepientes», dijo Laura con dulzura, posando una mano sobre su hombro. «Pero lo que necesita ahora no es tu remordimiento, es tu valentía, la misma que nunca tuviste antes». Alfonso levantó la mirada, perdido entre la culpa y la esperanza. «¿Y qué hago con todo esto? Con esta culpa que me consume». Laura respiró hondo, mirando al hombre frente a ella. Roto, humano, desnudo ante su propia conciencia. «Transforma la culpa en acción, señor. Ve con ella. Muéstrale que el amor que el tiempo quemó todavía puede florecer». Alfonso guardó silencio. Las palabras de ella parecían atravesarlo como flechas, pero no dolían, liberaban. Se levantó despacio, miró a su alrededor y se dio cuenta de cuánto el lugar se había convertido en un reflejo de su propia alma. Vacío, gris, cubierto de recuerdos. «Hablas como si hubieras vivido lo que yo viví», dijo, intentando sonreír. Laura le devolvió la sonrisa, con lágrimas en los ojos. «He visto lo que la ausencia provoca. He visto lo que el silencio destruye. Y si existe una oportunidad de reparar lo que aún respira, hay que intentarlo». Esa noche, Laura fue a la casa de Elena. La mujer la esperaba en la puerta, el rostro cansado, envuelto en una luz amarillenta. «¿Hablaste con él?», preguntó Elena con voz temblorosa. «Sí», respondió Laura emocionada, «y me escuchó. Por primera vez, escuchó de verdad». Elena respiró hondo, y por primera vez desde el accidente, una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Pero Laura no se detuvo ahí. Tomó sus manos con firmeza y dijo: «Él no te amó menos, doña Elena. Solo no supo demostrarlo. Pasó la vida intentando probar su amor con conquistas, cuando lo único que necesitaba era mirarte. Trabaja para olvidar, pero sufre para recordar». Elena bajó la mirada, las lágrimas cayendo. «Solo me vio hermosa, Laura. Nunca me vio herida. Y precisamente por eso necesita verte ahora», respondió la joven con firmeza. «Porque ahora, más que nunca, ve lo que antes ignoraba. Vio la muerte y en ella aprendió el valor de la vida. Vio la culpa y en ella entendió lo que es amar». Elena respiró hondo, las manos temblorosas. «No sé si tengo fuerzas para eso». Laura sonrió con ternura. «Entonces usa las mías. Seré tu puente. Él te necesita tanto como tú necesitas ser vista de nuevo. No con los ojos, sino con el corazón». Las dos se abrazaron y por un instante el mundo pareció detenerse. Elena lloraba sobre los hombros de Laura y la joven la envolvía como quien protege algo sagrado. «Gracias, mi niña.
murmuró Elena con la voz quebrada. Me devolviste lo que creí que el fuego había destruido. Laura sonrió secándole las lágrimas. El fuego destruye lo falso, doña Elena. Pero el amor renace de las cenizas. Afuera el viento cesó, y la noche, por primera vez en mucho tiempo, pareció respirar en paz. Aquella mañana nació extrañamente silenciosa. El cielo, antes azul, amaneció cubierto por un manto gris. Alfonso despertó temprano, decidido a hacer algo que no hacía desde hacía mucho, visitar a Elena. Pasó horas caminando por la ciudad, ensayando palabras que tal vez nunca serían suficientes. A medida que el sol se escondía detrás de las nubes, el viento empezó a soplar con fuerza, levantando hojas, golpeando puertas, susurrando presagios. El mundo parecía advertirle algo, pero él no entendió la señal. Ya era tarde cuando decidió comprar flores. Rosas blancas, las favoritas de Elena. Sonreirá al verlas, pensó intentando convencerse de que aún había tiempo. En el camino, pasó por una pastelería y compró el dulce que a ella más le gustaba, el mismo que preparaba los domingos cuando la casa se llenaba de risas. Cada pequeño gesto era un intento por reconstruir lo que el fuego había destruido. No lo sabía, pero en ese mismo instante, otro fuego comenzaba a encenderse, uno que quemaría mucho más que paredes. Al acercarse al camino de las afueras, notó el olor. Era leve, pero inconfundible. Humo. Un hilo oscuro ascendía entre los árboles. El corazón se le aceleró. No puede ser, murmuró empezando a correr. El viento aumentaba, y con él el olor a madera quemada y el crujir distante de las llamas. A medida que la curva revelaba la pequeña casa de Elena, el horror tomó forma. El techo en llamas, las ventanas devoradas por el fuego, y allí, afuera, Laura gritaba desesperada. «Señor Alfonso, ella todavía está adentro», gritó, con la voz tomada por el pánico. Él dejó caer las flores, las cajas, todo. «¿Qué?», gritó aturdido. Intentó apagar las llamas. «Está atrapada». Laura tosía, el rostro cubierto de hollín. Alfonso sintió el cuerpo helarse, la sangre hervir. Sin pensarlo, se quitó el saco y corrió hacia la casa. «No», gritó Laura, tratando de detenerlo, pero él se soltó. «Ya la perdí una vez, no la perderé de nuevo», y se lanzó al infierno. Dentro, el aire era irrespirable. El humo le quemaba la garganta, los ojos le ardían como fuego líquido. Alfonso cubrió su rostro con el brazo y avanzó, tropezando con los escombros. El crujido de la madera sonaba como gritos. «¡Elena!», gritó, su voz ahogada por las llamas. Un estallido fuerte hizo que parte del techo cediera, lanzando chispas sobre él. El calor era insoportable. Avanzó a tientas hasta oír un gemido. «Alfonso», la voz débil, apagada. Ella estaba tendida al pie de las escaleras, el cuerpo cubierto de ceniza, luchando por respirar. Corrió hacia ella, arrodillándose. «Elena». «Estoy aquí», dijo, tocando su rostro ennegrecido. «No, por favor, vete». Ella lloraba tosiendo. «Si te quedas, vas a morir». Alfonso negó con la cabeza, el sudor y las lágrimas mezclándose. «Ya morí una vez cuando te perdí. Ahora viviré, o moriré a tu lado». Ella intentó protestar, pero él la levantó en brazos. Las llamas lo devoraban todo. El calor lo hacía tambalear, pero no se detuvo. Paso a paso, cruzó el corredor en ruinas, sintiendo cómo la ropa se encendía, cómo el cabello le ardía. Laura gritaba desde afuera, extendiendo las manos. «¡Aquí! ¡Aquí!», lloraba. Un último crujido resonó, y el techo se desplomó detrás de ellos. Alfonso saltó con Elena en brazos, cayendo sobre el barro, tosiendo, el cuerpo cubierto de cenizas y quemaduras. El aire entró en sus pulmones como una bendición amarga. Elena abrió los ojos, jadeante, y lo vio herido, casi inconsciente. «¿Por qué hiciste esto?», sollozó.
Él intentó sonreír, el rostro manchado de sangre y hollín, para mostrarte que ninguna cicatriz es demasiado fea cuando la causa es el amor. Las lágrimas de ella cayeron sobre su pecho, mezclándose con la lluvia que por fin empezó a caer, apagando el fuego, pero encendiendo por primera vez una llama distinta, la del perdón. El olor a humo aún flotaba en el aire cuando las sirenas rompieron la noche. El fuego había sido vencido, pero el silencio que quedó era más cruel que las llamas. Alfonso yacía sobre una camilla improvisada, el cuerpo cubierto con sábanas chamuscadas, la piel herida, roja, ardiendo con cada roce. Elena, sentada a su lado, sostenía su mano temblorosa. Su rostro estaba manchado de hollín, pero sus ojos, los mismos ojos marcados por el pasado, brillaban con un amor que el tiempo no había logrado destruir. ¿Por qué hiciste esto?, preguntó ella llorando, mientras los paramédicos intentaban estabilizarlo. Podías haber muerto, Alfonso. ¿Por qué no me dejaste? Él giró el rostro lentamente, los labios partidos, y respondió con voz débil, ronca, casi inaudible. Porque ya morí una vez, cuando te dejé sola. Las lágrimas corrieron por su rostro y cayeron sobre las quemaduras de él. Y por primera vez, Elena no ocultó sus cicatrices. Las dos heridas, la de ella y la de él, se encontraban ahora sin máscaras. El hospital se convirtió en el nuevo escenario de esa historia. Alfonso fue trasladado de urgencia, inconsciente, envuelto en gasas y vendajes. Pasaron días entre el sonido rítmico de los monitores y el murmullo de los enfermeros en los pasillos. Cuando despertó, el espejo junto a la cama estaba cubierto por una tela blanca. Intentó tocarse el rostro, pero se detuvo al sentir la textura áspera de la piel. Sus manos estaban vendadas, el cuerpo cubierto de heridas. ¿Cómo estoy?, preguntó a un enfermero. El hombre dudó antes de responder. Usted fue muy valiente. Elena lo visitaba todos los días. Se sentaba a su lado, le cambiaba los vendajes, le limpiaba el sudor, lo alimentaba con paciencia. Y cuando él evitaba su mirada, ella sonreía. Ahora somos iguales, Alfonso, decía en voz baja. El mundo nos marcó por fuera, pero tal vez así el amor encuentre su verdadero rostro. Él lloraba en silencio, incapaz de responder. Dentro de él un torbellino, vergüenza, dolor, pero también gratitud. Por primera vez sentía el peso de su propia humanidad. Una mañana, Elena llegó con una taza de sopa y lo encontró despierto, mirando la tela blanca que cubría el espejo. ¿Puedo verlo?, preguntó con voz temblorosa. Solo si estás listo, respondió ella. Alfonso respiró hondo y asintió. Elena tiró del paño despacio, revelando el reflejo, un rostro cubierto de cicatrices, deformado, irreconocible. El hombre que un día se enorgullecía de su apariencia, ahora veía cuánto podía transformar y purificar el dolor. «Estoy horrible», susurró. Elena se acercó y apoyó su frente en la de él. «Estás vivo, y eso es hermoso». Sus palabras lo desarmaron. Lloró como un niño entre sollozos y gemidos. «Perdóname, Elena, por todo, por no haberte amado cuando todavía era tiempo». Ella le secó las lágrimas con la mirada serena. «No existe un momento equivocado para amar, Alfonso. Solo corazones que tardan en aprender». Lo besó en la frente, y por un instante él sintió que el dolor se desvanecía. Aquella mujer, que un día huyó avergonzada de sus propias cicatrices, ahora lo curaba con el amor que sobrevivió al fuego. Los días siguientes fueron de renacer. Elena leía para él junto a la cama, le contaba historias, hacía pequeños planes, una nueva flor en el jardín, una cena sencilla, una canción antigua. Y cada gesto, cada toque, cada palabra, cosía los pedazos de su alma. Cuando el médico dijo que Alfonso pronto recibiría el alta, Elena le tomó la mano y susurró: «Tú me salvaste del fuego, pero fue el amor quien nos salvó a los dos».
Él sonrió, con los labios agrietados, y respondió: «Tuve que perder el rostro para que por fin vieras mi corazón». El día en que Alfonso fue dado de alta parecía el primero después de un largo invierno. El sol tímido atravesaba las cortinas del hospital y caía sobre la sábana blanca como una bendición silenciosa. Elena estaba allí, tomada de su mano, ayudándolo a ponerse de pie. Las cicatrices aún dolían, los pasos eran lentos, pero había algo diferente en su mirada, una calma que nunca antes había tenido. Afuera, un coche los esperaba para llevarlos de regreso a casa, la casa donde todo había comenzado. Cuando llegaron a la mansión, el portón chirrió como si despertara de un sueño profundo. Laura los esperaba en la puerta, el rostro lleno de emoción, los ojos humedecidos. Elena bajó primero y corrió hacia ella, abrazándola con fuerza. «Si no fuera por ti, nada de esto habría sucedido», dijo, con la voz entrecortada. Laura sonrió, limpiándose las lágrimas con el delantal. «Solo hice lo que mi corazón me pidió, doña Elena». Alfonso se acercó despacio, el rostro marcado, pero con la mirada viva. «No, hiciste mucho más. Nos devolviste lo que el tiempo intentó llevarse». Dentro de la casa, el aire era distinto. Las paredes estaban limpias, el olor a humedad había desaparecido, y sobre la mesa había un florero con flores frescas, lirios y margaritas, justo como le gustaban a Elena. Alfonso se detuvo en la sala, mirando alrededor. «Parece un lugar nuevo», murmuró. «No es el mismo lugar», respondió Elena sonriendo. «Somos nosotros los que cambiamos». Él se sentó en el sofá, observándola arreglar las flores con cuidado. Laura trajo una bandeja con té, y por un momento los tres guardaron silencio, escuchando solo el sonido del reloj volviendo a marcar el tiempo. Elena observó a su marido con ternura. Las cicatrices en su rostro ya no dolían. Eran recuerdos vivos del amor que sobrevivió. «Estás diferente», dijo ella. Alfonso sonrió con una dulzura nueva. «Tal vez por fin entendí lo que es el amor, Elena. No es lo que el espejo muestra, es lo que el fuego no puede borrar». Ella tomó su mano y apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo el corazón latir al mismo ritmo que el de él. Por primera vez, no había pasado ni futuro, solo el ahora. Laura observaba desde lejos, conmovida. Aquella mansión que antes parecía un sepulcro, ahora respiraba vida. Las risas suaves, el aroma del café, la brisa entrando por las ventanas abiertas, todo parecía nuevo, aunque nada lo fuera. Y en medio de ese escenario de renacer, Laura sintió algo que nunca antes había sentido: paz. Era como si cada lágrima, cada sacrificio, cada noche de silencio, al fin hubieran encontrado su propósito. Por la tarde, Elena preparó el dulce favorito de Alfonso y él la observaba en silencio, sonriendo. Laura la ayudaba en la cocina, tarareando una melodía antigua. Cuando se sentaron a la mesa, el sol atravesaba el vitral y pintaba el suelo con tonos dorados. Elena miró a Alfonso y dijo en un susurro: «El amor que sobrevive al dolor no es el mismo de antes, es más fuerte, más puro, más humano». Él apretó su mano y respondió: «Y tuve que quemarme, para aprender a amar sin miedo». Más tarde, cuando cayó la noche, las luces de la casa se encendieron una a una, y por primera vez en mucho tiempo, el lugar volvió a parecer un hogar. Alfonso, Elena y Laura se quedaron juntos en la terraza, escuchando el sonido lejano de un niño jugando en la calle. Era como si el mundo exterior también renaciera con ellos. Elena apoyó la cabeza en el hombro de Alfonso, y Laura, en silencio, sonrió. La mansión, que un día fue escenario de luto, ahora era testigo de un milagro: el amor que resurgió de las cenizas. Pasaron algunas semanas. Las heridas de Alfonso sanaban poco a poco, pero las marcas en su rostro permanecieron, ahora, como símbolos de todo lo que el amor había sido capaz de reconstruir. Aquel domingo el cielo amaneció claro,
con nubes blancas cruzando lentamente el horizonte. Elena se puso un chal sencillo, mientras Laura sostenía un pequeño ramo de flores frescas. Alfonso esperaba en la puerta, con una mirada serena y el corazón inquieto. Era el día de enfrentar el pasado y enterrarlo de una vez por todas. El coche avanzó en silencio por el camino hasta el cementerio. Nadie dijo una palabra, pero el sonido del viento y el golpeteo constante de los neumáticos sobre el suelo parecían formar una oración. Al llegar, el portón de hierro chirrió y los tres caminaron entre las hileras de lápidas antiguas cubiertas de musgo y recuerdos, hasta que se detuvieron frente a una de ellas, la que tenía grabado el nombre Elena Monteiro. Alfonso se arrodilló, la mirada fija en la piedra fría, sintiendo el peso del tiempo y de la culpa mezclarse en su pecho. Elena permaneció de pie inmóvil. El viento movía sus cabellos cortos y por un momento pareció verse a sí misma allí, la mujer que un día murió para el mundo. «Es extraño mirar tu propia tumba», murmuró con la voz temblorosa, «pero quizás sea la única manera de renacer de verdad». Alfonso tocó la piedra con los dedos y respondió con tono suave pero firme: «Es hora de enterrar la mentira, Elena, dejar que lo que murió descanse». Se levantó y juntos los tres empujaron la lápida antigua. La piedra cayó, partiéndose por la mitad con un sonido seco. El eco resonó entre los árboles como el final de un ciclo. Elena lloró en silencio, mientras Alfonso la rodeaba con el brazo. «La mujer que murió aquí ya no existe», dijo ella, entre lágrimas. «La que está viva aprendió a ser amada y a amarse a sí misma». Alfonso sonrió, con los ojos llenos de lágrimas, y el hombre que la perdió aprendió, al fin, lo que es amar de verdad. Laura observaba la escena, emocionada. Las lágrimas rodaban, pero el rostro seguía sonriendo. Aquellos dos habían atravesado el fuego, el dolor, el espejo y el tiempo, y aún así estaban ahí, de pie, tomados de la mano. Se acercó, y Elena tomó su mano con ternura. «Quédate con nosotros, Laura», dijo, «no como empleada, sino como parte de nuestra familia». La joven intentó responder, pero la voz se le quebró entre sollozos. «Yo no sé qué decir». Alfonso completó: «No digas nada, solo quédate. Eres el milagro que nos unió». El sol rompió las nubes, lanzando un rayo dorado sobre los tres. El brillo tocaba las cicatrices de Alfonso, los ojos húmedos de Elena y el rostro limpio de Laura, como si el mismo cielo los bendijera. El viento sopló suave, llevando los pétalos de las flores por el aire, y el sonido distante de un niño jugando volvió a escucharse, ligero, alegre, libre. Parecía una señal, un recordatorio de que la vida siempre encuentra la manera de empezar de nuevo. Tomados de la mano dejaron atrás el cementerio. Detrás, las piedras silenciosas guardaban historias de dolor. Delante, el camino abierto prometía nuevos días. El sendero se extendía bajo el sol, y sus sombras, lado a lado, se mezclaban sobre el suelo. Ninguno de los tres miró hacia atrás, porque en ese instante todos comprendieron que el amor, el verdadero amor, no es el que permanece intacto, sino el que sobrevive incluso después de haber sido destruido. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.